No sé si es que saben, pero esta al menos es mi primera vez aquí en Moscú. Polina ya había estado aquí unas cuantas veces, pero tampoco tantas. ¿Cuántas veces has estado aquí? A lot of time when I was moving just from railway station to airport and to be as a tourist once, almost 20 years ago. Así que prácticamente sería nuestra primera vez que vamos a visitar esta ciudad. Este creo que sí me lo llevo. No, entonces tampoco. Hola muchachos, el día de hoy estamos regresando a casa. Bueno, al menos algo cerca. Queremos ir a Moscú, vamos a estar ahí por unos 3 días, creo por ahí. Vamos a pasar nuestro aniversario, de hecho, en un restaurante peruano. El tema es que tenemos que ir desde aquí, de esta región de Dagestán, hacia la región de Moscú, que serían unos... One day, 15 hours. Por lo tanto, estamos aquí un poco descansando porque, bueno, se viene un viaje largo. Parece que el tren no va a tener aire acondicionado. Al menos ahora no tiene aire acondicionado. Pero esperemos que más tarde sí. Ahorita está todo apagado, el tren está en descanso. Y esperemos que cuando ya prendan el tren, el aire acondicionado comience a funcionar. Porque si no, ya nos estamos moviendo y no hay aire acondicionado. Espero. Ojalá que sea así como Polina dice. En el ticket incluso que habíamos comprado dice que incluía el aire acondicionado, pero no vemos eso, no sentimos eso. Las buenas noticias son de que prendieron el aire acondicionado. Ahora estoy acá con la computadora. Voy a editar un poco, que creo que sería lo único que puedo hacer por ahora aquí. Aparte de escuchar música y bueno, Polina le gusta leer. Estamos muy cerca a la ciudad, al centro de Moscú. Son las 6:48, más o menos. Faltan menos de 15 minutos. Al comienzo estaba haciendo calor porque no había aire acondicionado. Al final pusieron aire acondicionado, pero creo que ya demasiado porque exageraron. It was too cold. Yeah. Tuvimos que usar la, ¿cómo se llama? Manta, frazada, para poder cubrirnos de este frío. Ya estamos cerca, vamos a tener que esperar un poco, vamos a hacer hora por ahí, porque el check-in para el lugar donde vamos a estar hospedados, creo que es a las 12, ¿no? A las 12. Así que ya, tenemos que ver qué hacemos por ahí. No sé si es que saben, pero esta al menos es mi primera vez aquí en Moscú. Polina ya había estado aquí unas cuantas veces, pero tampoco tantas. ¿Cuántas veces has estado aquí? A lot of time when I was moving just from railway station to airport and to be as a tourist once, almost 20 years ago. Así que prácticamente sería nuestra primera vez que vamos a visitar esta ciudad. Ahorita no hay muchas cosas que hacer, pero de todas maneras tenemos que caminar hacia el lugar donde vamos a estar hospedados, que es justamente hacia allá. Si alcanzan a ver al fondo, ya se puede ver la Red Square, la Plaza Roja, que en el mapa parece que estuviera un poco más lejos, pero de aquí ya se puede ver y pareciera que estuviera cerca. Para el lado de allá estaría la catedral y un poquito más allá está otra catedral. Entonces aquí en la plaza hay 2 catedrales, un museo y el Kremlin que está a mis espaldas. Este es el desayuno de Polina, un poco más pequeño, disfrutando ella, y el mío es todo esto, que incluye también una bebida fresca. Polina no sé por qué quiere un cafecito, a ella no le gusta el café, pero bueno, yo me pido una limonada y unas cuantas cosas más. En total ha sido unos casi 14 euros al tipo de cambio de hoy. Este lugar funciona como una especie de buffet o algo así como un hotel en la que vas y pones tu bandeja y eliges todo lo que quieres comer.
Solamente que al final sí te cobran todo lo que has puesto en tu bandeja. Hay algunas cosas que las puedes agarrar y otras cosas que las puedes pedir, que son mayormente cosas cocinadas como panqueques, salchicha y esas cosas. Pero otras cosas como la limonada o cosas pequeñas también, queques que ya están ahí preparados, esas sí las puedes coger, las pones en tu bandeja y te cobran todo eso. Nos hemos venido a sentar un momento porque el check-in sigue siendo a las 12 y ya son un cuarto para las 12, así que todavía quedan 15 minutos más. Y creo que el edificio es este que está justamente atrás mío. Gracias. Hoy estamos en un día ya soleado. Creo que no va a llover en todo el día. Ayer estuvo lloviendo casi todo el día, pero no tanto tampoco. Si es que vinieras a estos lugares vas a encontrar, de hecho, estas torres. This is just, I suppose, building where people live in. There is nothing. Pero de todas maneras, este tipo de torres lo vas a encontrar por casi toda Moscú. Es decir, no es que lo encuentres así a cada rato, pero creo que hay 7 de estas. Y según me parece, fueron construidos en... ahí están las 7, ¿no? Sí. Este es en donde estamos. Creo que hay otra, y otra, y otra, y otra. This one. Bueno, pero no creo que no son iguales. Bueno, casi similares, ¿no? Esta y esta y esta y esta y esta son similares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. O esta. No sé. Pero se supone que hay 7. Esta sería una de ellas. Y más allá hay otras. Luego de caminar un poco más, llegamos a una de las zonas más populares de Moscú. Se supone que vendría a ser como una especie de barrio hippie, barrio... I think so. algo así, ¿no? Y ese vendría a ser como que el parque central de este distrito. No sabemos cómo se llama el distrito exactamente, pero el parque en el que estamos se llama Patriorskie. Patriarchia. Ese que está diciendo Paulina. Ya se empieza a notar la belleza de este lugar. El lugar se siente bastante ameno. Pareciera que bastante gente viene aquí a caminar. Y como dice Paulina, en San Petersburgo no hay tantos estos tipos de parques. Hay parques grandotes, pero creo que no hay tantas sillas, no hay tantos lugares o tantas cosas que hacer. Los niños jugando, adultos ahí conversando, chismoseando, contando los secretos de la vecina. Este señor era un escritor de cuentos infantiles. Su nombre era Iván Krylov y en su honor han hecho esta otra parte también. Aquí, si es que ven esta pequeña casita, hay libros, no necesariamente de él, pero hay libros que la gente puede donar. Viene y mete el libro y la gente común y corriente, cualquier persona puede venir y agarrar un libro para llevárselo y leerlo. Y la mayoría de gente pensaría que aquí vas a encontrar libros en ruso. De hecho, sí hay unos cuantos, pero creo que la mayoría están en inglés, ¿no? Ah, vaya esto. Este creo que sí me lo llevo. Vladimir Putin, Life Coach. Cómo ser amigos e influenciar en las elecciones. Prepárate para el Armagedón. Ese libro está totalmente completo. Si que quieren conquistar el mundo, creo que tienen que tener ese libro, ¿eh? Bastante recomendado. Una de las cosas que más me llamó la atención de este lugar es la variedad de autos de alta gama que puedes encontrar circulando por ahí. Sinceramente no me esperaba esto de Moscú. Ya el estereotipo es bastante fuerte y más que todo en Latinoamérica. But this somehow reminds me about Paris. Estamos en el centro de Moscú y queremos ir al centro financiero de Moscú. Por eso hemos venido aquí a esta estación de buses para tomar un bus y que nos traslade hacia ese lugar. Cuando intentábamos pagar nos dimos cuenta que la tarjeta prepago que teníamos no tenían saldo. También es posible pagar con tarjeta de crédito o débito, pero solo es posible pagar una sola vez.
Es decir, que al final solamente pagamos un pasaje. Así que cruzamos los dedos para que no suba algún supervisor. Llegamos y afortunadamente no hubo supervisor que nos dijera algo. Pero acuérdense, muchachos, carguen su tarjeta antes de usar para que no tengan ese problema. Creo que no necesitan mayor introducción para este lugar. Lo que sí no sabía es que aquí hay un puente que te lleva hasta esta ciudad. Supongo que esta es una especie de isla o algo así. Pero este puente va desde un otro edificio que está aquí, justamente aquí. Entras por este lado donde está viniendo la gente ahora, ingresas y corres por este puente y ya llegas a este lugar. Lo que ya empiezo a ver es que todo este puente está llenecito de comercios hasta llegar, supongo, al fin de este puente. Ahora sí se ve el tamaño, pero enorme. Miren este otro que está justo acá al frente mío. Y yo supongo que esos otros también serán enormes una vez que ya esté ahí. Una hormiguita sería yo. Afortunadamente este lugar tiene un metro debajo de este mall. Así que aprovechamos y pusimos dinero en nuestra tarjeta de transporte prepago. Yo pensé que el centro comercial iba a ser solamente esta parte, pero no. Tiene muchas más entradas por aquí, por ejemplo. Seguir de frente y para el lado también contrario. Para este lado de frente hay muchas más opciones, muchas más cosas. Es prácticamente gigante. Ahora sí vamos a tratar de pagar correctamente. Ajá. Ese es el mío. Y ahora el de Polina. Ajá. Ahora sí, si es que viene el supervisor, estamos con las manos limpias y con la conciencia tranquila también. Para poder parar tenemos que presionar el botón, porque parece que si es que no encuentra el chofer a nadie en el paradero, se sigue de largo. Pero si presionamos el botón, ahí sí para en el siguiente paradero. Y bueno, se pueden bajar y ya todo tranquilo. Y ahora estamos rumbo al restaurante donde queríamos ir. El nombre del restaurante es Lima, como la capital de Perú. Esperemos que esté bien, porque tenemos mucha ilusión de comer buena comida peruana. Según las recomendaciones, todo va a estar bien, pero uno nunca sabe. Vamos a comprobarlo por nuestros propios paladares. Welcome. No hay tacu-tacu. ¿Qué? Yo había venido especialmente por un tacu-tacu, pero parece que no hay. Creo que ya no lo ofrecen en el menú. Pero bueno, está bien, vale. Todavía hay otras cosas más que podemos probar. Arroz con mariscos, chaufa with seafood, arroz con pato, chaufa amazónica, ají de gallina, asado. Creo que han cambiado el menú. Antes tenían más opciones y ahora como que la han reducido. What you will drink? Of course. Cuba Libre. Cuba Libre. El lugar se ve más o menos peruanizado. Se nota bastante detalles de nuestra cultura. En un restaurante de Perú podrías encontrar estas cosas. Pintoresco, incluso el mantel, o cómo se llamaría esto. No sé, la base donde pones el plato está con el mismo. El menú también está de esta forma, tal y como lo encontrarías en Perú, así está. The menu is Peruvian. All what is in menu is Peruvian. Sí, todo lo que está en el menú es peruano. He visto comentarios que dicen que no, que el menú que ofrecen es latinoamericano más que peruano, pero creo que todo lo que hemos visto es peruano al 100%.
Ahora esperemos que los ingredientes o la preparación sea como tal. Si bien sé, creo que el chef es un peruano, Sí. entonces yo me imagino que debe ser con los ingredientes originales. Ese es el chef. ¿Cuál es el nombre? Orlando Baldeón. Orlando Baldeón. Estamos aquí comiendo tu comida, Orlando. Con agua, amigo. Al menos todos los lugares que he ido a comer comida peruana en restaurantes peruanos, solamente en la entrada ya te das cuenta que no, aquí no va a estar bien. Puede ser que la comida esté bien, pero al menos aquí ya se está completando el tema del lugar. Ahora esperemos que la comida sí esté bien para conectar y sea un match perfecto. Con ustedes, feliz aniversario para nosotros dos. Salud. 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 Pero ha venido también mi queridísimo amigo Roncito, el Ronzoque, que creo que tiene el ron Cartavio, que es el ron peruano. Vamos a dar una probada. No sé, hasta ahora no lo encuentro tanto gusto, pero bueno, no está mal tampoco, pero no me sabe a Cartavio. Esto voy a ponerle un puntaje de 3. ¿Tú, Paulina? Chicha, I will put 4 because I really miss chicha and this is the closest option which I could drink now. But if I will be in Peru and I will drink this, like 2 maybe. Ya nos trajeron la papa rellena y la rica caucita. A ver, Paulina va a dar el veredicto al inicio. Vamos. This is just potato. There is nothing more, just on the top there is tuna and it's a bit spicy like it was mentioned. A bit more. Y yo voy a ser el encargado de probar la papa rellena al inicio. Obviamente después vamos a compartir, eso espero. Sí. Y sazón peruana, de hecho. La comida se lleva los 5 puntos, está muy bien. Y ya me trajeron el segundo, que sería el arroz con marisco. Vean esto, qué delicia. Y el de Paulina, que es, ¿qué pediste? Asado. Asado. El mío está que huele, pero ¿te gusta el olor, Paulinita? Creo que esto es como una fusión de comida oriental peruana. Está bueno. Vamos con el arroz con marisquito. There is pulpo. Está bueno, no voy a decir que está wow, porque he probado mejores. El de mi hermana, por ejemplo, es el mejor que he probado. Pero no está mal, está muy bien. Pero creo que el de Paulina está mucho más allá de lo que me esperaba. Está muy bueno. Pero las porciones son grandes, ¿no? Es un platote y el mío también más o menos grande. Y bueno, obviamente pesa por el plato, pero no, la porción en sí está bien. Y así como salió rico, también salió rico el precio. 4.390 rublos. Eso es un total más o menos de 40 euros, más o menos, por ahí. 40, sí. Gastar toda esta plata por comer la delicia que hemos comido aquí. Lo vale, sí que lo vale. Este lugar se concentra 3 estaciones de trenes, pero que van de una región a otra. Sí, long distance train. Pero además está incluido una especie de, no sé, otro tren que podría ir de repente durante The region, I think. sí, Inside the region. toda esta región y además el metro. Entonces podríamos decir que son 5 lugares donde puedes tomar un tren e irte a donde quieras, sabiendo que tú eres de San Petersburgo y que no tenías una idea y que usualmente la gente de San Petersburgo como que se odian un poco con la gente de Moscú o con el lugar, ¿no? Como que tienen un cierto recelo. I like it. I would like to come back without so much stuff and to spend here a bit more time.
Sí, yo también estoy muy de acuerdo con Paulina. Me ha impresionado. Sinceramente no me esperaba esto de Moscú. Incluso yo diría que sí me gustaría vivir aquí porque está todo muy bien ordenado, hay muchas cosas que hacer, es bastante grande, no solamente hay ciudad, hay naturaleza, puedes hacer de todo. Si es que te gusta la ciudad, hay ciudad. Si es que te gusta la naturaleza, hay naturaleza. Y este video ha llegado a su final. Gracias por vernos y nos vemos en otra ocasión. Hablamos, Chao, Cacao. hablamos. Chao.